En este video explicaremos la guía número 8 de lenguaje y comunicación para cuarto medio. Recordemos que hemos estado trabajando con literatura contemporánea, sus características y sus técnicas, y también con las estrategias de comprensión de lectura del manual de la profesora Regina Barreto Cabré, donde hemos trabajado la estrategia número 1, extraer la idea principal, y la estrategia número 2, identificar el título de un texto o titular un texto. Ahora debemos trabajar argumentación, que es algo que ustedes ya han trabajado años anteriores, pero de todas formas lo vamos a repasar y lo vamos a incorporar en la estrategia número 3 de lectura, que es la que revisaremos en la guía número 8. ¿Qué es argumentar? Argumentar es un proceso comunicativo en el que se busca influir en el receptor, convencerlo o persuadirlo de modificar sus comportamientos o de adherir a determinadas ideas. Recordemos que los discursos o textos argumentativos tienen una estructura externa que corresponde a la estructura básica de muchos textos, donde encontramos una introducción, donde se capta la atención del lector, donde se contextualiza el tema y donde se presenta la tesis, que recordemos es la postura, la opinión o el punto de vista que se tiene respecto a estos temas controversiales o polémicos sobre los que se argumenta. Luego encontramos el desarrollo, que es el cuerpo argumentativo. Se presentan las razones, los argumentos, los fundamentos para apoyar nuestra tesis. Y finalmente una conclusión, que es el resumen o la síntesis de lo expuesto, donde se puede volver a reiterar la tesis y la postura del autor frente a ese tema. También los textos argumentativos tienen una estructura interna, que como tú ya sabes, se divide en tesis, que es la opinión o idea que se defiende, la base, el porqué de la tesis, es decir, la justificación para defender esa tesis, la garantía, que son los argumentos que van a apoyar la tesis, y el respaldo, que son las fuentes de información confiables que comprueban las garantías. Aquí algunos ejemplos. La tesis sería que fumar es malo, la base, porque es dañino para la salud, y la garantía contiene nicotina, alquitrán y veneno para ratas. Mientras el respaldo sería la información del Ministerio de Salud. Otro ejemplo, tesis, el solarium debería ser ilegal. Bases, es dañino para nuestra salud. Las garantías, es decir, las razones o los razonamientos, causa daños a la piel, como el envejecimiento prematuro, puede causar cáncer a la piel, y el respaldo, la Organización Mundial de la Salud, el testimonio de una persona con cáncer, médico experto en cáncer de piel. También recuerda que existen distintos tipos de argumentos, dependiendo de si nos quieren convencer o persuadir, pero en la mayoría de las veces se pueden utilizar ambos, porque el convencimiento y la persuasión pueden ir de la mano. Tenemos argumentos lógicos racionales y argumentos emotivos afectivos. Los textos argumentativos se presentan en distintas instancias y situaciones comunicativas, tanto formales como informales, orales como escritas, en situaciones públicas y privadas. Por lo tanto, los textos argumentativos que tú ya has estudiado años anteriores, pero que vamos a recordar, son la carta al director, la columna de opinión, que es donde un autor o una persona renombrada en determinado tema o especialidad expresa su opinión frente a un tema polémico controversial, mientras las cartas al director las puede enviar cualquier lector expresando su postura y su opinión sobre un tema. También encontramos la editorial, que se diferencia de la columna de opinión, en que la editorial es la postura que tiene todo el medio comunicativo o periodístico respecto a un tema de contingencia nacional. Y la crítica o comentario, que es donde se presentan posturas, visiones y opiniones respecto a obras artísticas como libros, películas, música, etc. En esta guía vamos a trabajar con una columna de opinión. La estrategia número 3 de comprensión de lectura consiste en determinar la intención o el propósito comunicativo de un texto. Recuerda que en clases anteriores hemos trabajado la estrategia de extraer idea principal y de titular un texto. La estrategia número 3
Tú tienes que responder a la pregunta, ¿qué pretende el emisor con su discurso? Recuerda que existen distintos tipos de texto, tanto literarios como no literarios, y cada uno de sus propósitos va a depender de las características del texto. ¿En qué consiste esta estrategia? La intención comunicativa es el propósito o finalidad que quiere conseguir por medio del discurso el emisor de un texto. Es decir, ¿para qué escribe lo que nos está escribiendo? El propósito del emisor varía de acuerdo al tema y a los objetivos, pudiendo ser, ese propósito puede ser informar, como en los textos informativos, como la noticia, la entrevista, el reportaje, puede ser argumentar, como en los textos argumentativos, instruir, persuadir, etc. ¿Cómo determino la intención o propósito comunicativo de un texto? Primero, evidentemente, tienes que leer el texto de principio a fin. Luego, identificar la tipología textual. Recuerda, corresponde a un texto literario o no literario. Luego de esa categoría corresponde a un texto expositivo o informativo, a un texto argumentativo, a un texto narrativo. Ahí tú identificas la tipología textual. Guíate por el cuadro que entregué en la primera guía, donde se presentan las distintas características y los distintos tipos de texto que pueden existir. Luego, identificar el tipo de lenguaje que se utiliza. Luego, determinar el tono que adopta el emisor con respecto de lo que habla. El paso número 5 es identificar la presencia de juicios valorativos que profiere el emisor. El paso número 6, determinar la tesis o punto de vista del emisor. Y el último paso, interpretar el lenguaje connotativo. Recuerda que el lenguaje tiene un plano denotativo, que es lo que las palabras significan en realidad, y el plano connotativo, que es lo que una expresión o una palabra puede significar socialmente, y va a depender del contexto y de la intención o la expresión de la interioridad del emisor. ¿Para qué me va a servir esta estrategia? Me permite saber hacia dónde se encamina el texto, lo que me quiere transmitir el emisor. Te va a servir extraer el propósito comunicativo porque vas a comprender a cabalidad la finalidad del para qué escribe el emisor del texto. Aquí un ejemplo, muy breve, para que te guíes luego para realizarlo con la actividad de la guía. Las palabras son poderosísimas, pueden llegar a determinar el rumbo de nuestro pensamiento, nuestra actitud ante la vida, incluso nuestra salud y longevidad. Esa es la teoría de Luis Castellanos y su equipo, expertos en neurociencia y autores del libro La ciencia del lenguaje positivo. En él plantean que el uso de determinadas palabras o la ausencia de estas en el día a día puede suponer la diferencia entre el éxito y la derrota en cualquier ámbito. El lenguaje nos permite gestionar nuestra propia inteligencia, asegura. Si nos parece normal dedicar todos los días un tiempo a cuidar nuestro cuerpo, a asearnos, vigilar nuestra dieta o hacer algo de ejercicio, ¿por qué no dedicar también a cuidar cada una de nuestras palabras? Se pregunta Castellanos. Y aquí está el cuadrito que hemos trabajado en las estrategias anteriores, pero con la información más completa de determinar el propósito del texto. Recuerda que primero tienes que determinar de qué se habla en el texto, cuál es el tema. En el caso de este texto son las palabras. ¿Cuál es la idea principal que se dice de lo que se habla? El poder de las palabras en la configuración de la realidad. ¿Cuál es la tipología textual? Corresponde a un texto expositivo. Identificar el tipo del lenguaje. Si se presenta un lenguaje objetivo o subjetivo, si se emiten juicios valorativos o no. Por ejemplo, en el caso de este texto, el emisor se expresa a través de un lenguaje objetivo, no emite juicios valorativos. Sin embargo, las citas de Luis Castellanos contienen opiniones, el adjetivo superlativo poderosísimas y el modalizador de certeza sin duda. Luego determinar el tono que adopta el emisor, si es un tono objetivo, reflexivo, crítico. En el caso de este texto, es un tono objetivo, pues no emite juicios. Recordemos que los textos expositivos e informativos tienen que tener claridad en el lenguaje y objetividad. Identificar la presencia de juicios valorativos. En el caso del texto, la cita de Luis Castellano contienen opiniones. Al mencionar a las palabras como poderosísimas, y el modalizador de certeza sin duda está afirmando algo. Luego, determinar la tesis o punta del emisor. En este caso, como es un texto expositivo, no hay una tesis presente. Recuerda que la tesis se puede identificar en los textos argumentativos. Y interpretar el lenguaje connotativo. Las palabras son poderosísimas, tienen un carácter connotativo.
porque no hay que entenderlas de manera literal, sino que hay que interpretarlas. Y finalmente, señalo la intención o propósito comunicativo del emisor. La intención del emisor en este texto expositivo, entonces, es informar de qué trata el libro La ciencia del lenguaje positivo. Esta misma actividad y este mismo recuadro tú lo debes completar, pero con la guía que hemos, con el texto, perdón, que hemos enviado en la guía número 8. Y aquí le explico. Y la guía, entonces, primero tienes que activar tus aprendizajes y conocimientos previos, que recuerdas sobre la argumentación, que es una columna de opinión. Luego, leer la columna de opinión de Daniel Matamala y aplicar estos pasos y esta estrategia a ese texto, además de responder otras preguntas de comprensión de lectura a partir del mismo texto, y finalmente resolver el anagrama, que tienes que identificar ahí palabras que están presentes, que se trataron en el texto. Recuerda que si tienes cualquier duda o consulta, puedes escribirme en mi correo profesoriyalay@gmail.com y te responderé a la brevedad. Nos seguimos contactando por las clases en línea o las consultas pedagógicas. Espero que estén muy bien. Te mando un abrazo gigante.